datos muy específicos que menciona el libro, y de esa manera, pues, probar, ¿no? un tema de repaso mucho más integral. Se les ha brindado en clase, más los detalles que he apuntado de su libro para este banqueo. Y de esa manera van a tener las herramientas para poder enfrentarse al examen con mucho más éxito. Ahora, cabe señalar, y esto lo reparto para todos, son 5 preguntas de nivel bastante fácil, 3 de un nivel medio y 2 donde la respuesta va a ser razonada. De repente por ahí una un poquito más orientado a darle un toque más aplicativo en el tema de relación, un tipo caso clínico muy pequeño, que ustedes puedan, en base a los conocimientos que se ha dado durante todas estas clases, ustedes puedan inferenciar y de esa manera pues poder tener un mejor movimiento, y eso va a definir pues las notas más altas para este examen. Bueno, los preámbulos, empecemos. En primer lugar, dice, no es cierto acerca de las ondas lentas. Esto está referido a la moto. Acordémonos nosotros, en primer lugar, que tenemos por tiempo, tenemos ondas lentas y las ondas en espiga. Las ondas en espiga, que van a determinar principalmente, por ejemplo, estas ondas lentas, el potencial en reposo, y este es el potencial de acción. ¿Correcto? El potencial de acción. No, el potencial en reposo, básicamente, el simpático, ¿no? El potencial de acción estimulado parasimpático, ¿no? La acetilcolina. Además la distensión de la fibra muscular lisa, ¿no? Su distensión. Muy bien, entonces empecemos rapidito con esto. Dice, no son potenciales de acción. Eso es verdadero, porque si bien es cierto, hay mantenimiento de estas ondas lentas, hay apertura de canales de sodio, pero que no determinan un potencial de acción. Actividades eléctricas espontáneas, cíclicas, ¿no? Que básicamente pues no determinan un potencial de acción, sin más embargo oscilan de 3 minutos en el minutos en duodeno y eso también es correcto. Eso más o menos esto nos va a lograr hacer un cálculo de más o menos cuánto se puede demorar, por ejemplo, en un paso, ¿cierto? ¿No? Del peristaltismo que tiene que tener el estómago, que tiene que tener el duodeno, y el peristaltismo que tiene que tener el ilio. ¿Es la función principal de las células de Cajal? Sí, es correcto. Hemos estudiado que las células intersticiales de Cajal son unas células de tipo marcapaso, ¿no? Marcapaso, ¿no? Para el tema de la estimulación o regulación, ¿no? Regulación de lo que es la motilidad intestinal. Dice, incapacidad de controlar la intermitencia de los potenciales en espiga. Eso es falso, doctores. Esto es falso, porque básicamente las ondas lentas son las que van a controlar o van a determinar, ¿no? La intermitencia de las ondas en espiga. Por eso que cuando yo los enseño, o yo los he dibujado incluso en pizarra, ¿no?
a pesar de que hay potenciales en espiga, todavía se mantienen las ondas lentas. Sí, con diferente potencial de membrana, eso sí es cierto, pero se mantienen a pesar de la existencia de los potenciales en espiga, disculpen. Entonces, sí pueden controlar, o sí tienen que controlar intermitencia, ¿no? La frecuencia intermitente de las ondas en espiga. Entonces, esto es totalmente falso. Esto es totalmente falso. Muy bien. Dice, no es cierto acerca de las ondas en espiga. Bueno, hemos hecho un comentario acerca de ellos. ¿Son los verdaderos potenciales de acción? Verdaderos. Son los verdaderos potenciales de acción, ¿no? Determinados básicamente por el sistema nervioso entérico del tipo parasimpático, con liberación de acetilcolina, ¿no? Dice, valores de potencial de membrana mayores de 40 milivoltios favorecen la aparición de más ondas en espiga. A ver, esto es más o menos así. Nosotros tenemos también una curva voltaje por tiempo, ¿cierto? Voltaje por tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos nuestras ondas lentas, tenemos un potencial de acción más elevado, ¿no? Con sus ondas en espiga, podemos tener un potencial de membrana mucho mayor a 40, o sea, que se hace más negativo, ¿no? Y esto que puede determinar potenciales de acción mucho, pero mucho más frecuentes. Entonces, esto es un enunciado verdadero, esto es un enunciado verdadero. Dice, demuestra la actividad de los canales calcio-sodio. Acordémonos, ¿no? En el grafiquito que yo les hice al costado de la la gráfica de potencial de acción está más o menos determinado de esta, ¿no? Un poquito más estirado, un poquito más horizontal al comienzo, un poquito más horizontal, y es una subida, ¿no? Lenta, y luego sí se da el potencial de acción y cae, ¿no? Todo este potencial de acción principalmente se da por canales de sodio-calcio, siendo el calcio el principal electrolito para determinar el potencial de acción, ¿no? Entonces, esto es verdadero. Dice, la apertura rápida de canales iónicos justifica un necesario proceso de contracción rápido. Eso es falso, doctores, y les voy a explicar por qué. El peristaltismo como tal, si bien es cierto, tiene ondas lentas y también tiene ondas en espiga, no necesariamente la necesidad es que no es necesidad de que sea rápido. Necesita sí que en muchos casos sea sostenido en el tiempo, correcto, sostenido en el tiempo, ¿no? Y que no una frecuencia tan cercana. Y además, señalar, como les dije en clase, se aperturan canales lentos de calcio. Si se aperturan canales lentos de calcio, el potencial de acción en su subida y en su bajada va a ser mucho, pero mucho más lento, incluso que el potencial de acción de las células eléctricas, ¿no? De las células eléctricas. Entonces, esto es importante, ¿no? Como las células eléctricas que tenemos en el músculo estriado cardíaco. Entonces, tenemos que tener no una apertura rápida, sino lenta. Vamos a marcarlo con rojo. Una apertura lenta de canal iónico. Básicamente, ¿quién? Calcio. Uy, vamos a parar para que se pueda notar. Básicamente, calcio. Ese es el electrolito calcio. Calcio más 2, ¿no? ¿Que justifique un necesario proceso de contracción muscular más rápido? No. Tiene que ser un proceso de contracción muscular lento y sostenido, tanto para el potencial de acción como para la depolarización, como para la repolarización como tal. Tiene que ser canales lentos,
una actividad lenta. Por eso el peristaltismo, en general, desde que nosotros ingerimos alimentos hasta que evacuamos, podría durar de 8 a 15 horas, según tu libro Guyton, de 8 a 15 horas. Muy bien, sigamos. Nos dice, no es cierto en base del sistema nervioso entérico. A ver, nosotros hemos estudiado que el sistema nervioso entérico forma parte de lo que conocemos como el sistema nervioso autónomo, ¿correcto? Del sistema nervioso autónomo. Ahí tenemos dos, ¿no? El plexo de Meissner y el plexo de Auerbach. ¿Correcto? Plexo de Meissner y plexo de Auerbach. Acordarnos que el sistema nervioso autónomo ya está por el parasimpático y por el simpático, ¿no es cierto? El parasimpático lo que tiene normalmente es un solo ganglio, ¿no? Es un solo ganglio que suele estar cerca al órgano efector, y el simpático, vamos a escribirlo un poquito mejor aquí, a borrar esto. El simpático y el parasimpático, aquí vamos a escribir simpático, y el simpático tiene dos tipos de ganglios. Tiene ganglios paravertebrales y prevertebrales, que generalmente están a distancia del órgano efector, ¿no? Entonces, podemos con esto ver algunas características que tienen que tener ambos plexos. El plexo de Meissner es responsable de la secreción y del flujo sanguíneo gastrointestinal. Eso es totalmente correcto. Eso es totalmente correcto. El plexo de Auerbach, ¿no es cierto?, que se encuentra entre la circular interna y la longitudinal externa. El plexo de Meissner está en la capa submucosa. Es responsable de la motilidad gastrointestinal. Eso es totalmente correcto. Eso es totalmente correcto. Dice, el plexo mioentérico tiene neuronas inhibitorias. Eso es totalmente correcto. Y lo explicamos por qué. Aparte de la actividad que tiene estimulante por la acetilcolina, también hay otras sustancias que modulan la acción del plexo mioentérico. Ahí está, por ejemplo, el péptido vasoactivo. El péptido vasoactivo. ¿Correcto? El péptido vasoactivo. Están que me escriben. Jamie, ¿está aquí? Hola. Hay una alumna que no tiene el link. A ver. Sí está. Ok. Sigo entonces. Ok. Sigo entonces. Muy bien. El plexo mioentérico tiene neuronas inhibitorias, sí. Les decía, sustancias como el péptido vasoactivo, sustancias como el péptido gastrointestinal, también funcionan en el... Básicamente, ¿para qué? Básicamente para retardar el vaciamiento. Pero, a ver, aquí hay un tema que explicar mejor. Lo voy a hacer mejor en una pantalla en blanco. Mejor lo voy a hacer en una pantalla en blanco. Miren, el plexo mentérico lo que busca es que haya una comunicación o traslado del potencial de acción, digamos, desde boca a ano, ¿ya? En este caso sería esófago, estómago, pero en dirección colónica o en dirección anal. Pero nosotros tenemos
que hay esfínteres. Por ejemplo, tenemos un esofágico inferior, tenemos el píloro, tenemos la iliocecal, ¿correcto? Si bien es cierto, el plexo mioentérico va a buscar que las fibras musculares lisas como tal se contraigan para el desplazamiento, ¿no?, del material digerido, ¿cierto? Pero también tiene que buscar la relajación de estos esfínteres. Entonces, al dar también el efecto de relajación en estos esfínteres, tienes la actividad inhibitoria del plexo mioentérico de Auerbach. ¿Correcto? Uno puede decir, oye, sí, el plexo mioentérico va a favorecer la motilidad intestinal, ¿no es cierto? Y todo lo demás, y solamente tiene actividad estimuladora. También tiene actividad inhibitoria, ¿correcto? Tiene actividad inhibitoria que va a favorecer que no solamente ese material que está propulsado continúe su camino, sino también que los esfínteres se relajen y pase. El esfínter se relaje y pase, ¿correcto? Entonces, también el plexo mioentérico de Auerbach tiene esa función. Dice, el plexo de Meissner no puede regular las contracciones de la musculares de la mucosa. Ajá. A ver, vamos a hacer otra pantallita. Nosotros sabemos que tenemos mucosa, submucosa, muscular, ¿no es cierto? Y serosa. Nosotros sabemos que en esta mucosa está el plexo de Meissner y que también existe la muscularis o la muscular de la mucosa.